Chicos, muy buenas noches. Vamos a empezar con el repaso de biología. Les traemos 100 preguntitas. Eh, Estas preguntitas pues, nos van a servir para medir lo que hemos venido repasando durante estos meses en nuestros respectivos, sea hogares o academias también, o lugar donde estemos estudiando. Y vamos a medir, ¿no? Es una colección de 100 preguntas aproximadamente de exámenes tanto de la Universidad Nacional de Cajamarca, pero sobre todo lo que estamos utilizando, bueno, en este caso vamos a tocar los dos primeros temas, ¿sí? Sí, es que es una colección tanto de CEPUM, de acá de Cajamarca, los centros PRES de diferentes universidades, y van a ver que casi son parecidas, pero ¿no? Listo, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿ok? Estamos en San Marcos, modo cuarentena. Listo, y no te olvides que los sueños no se cumplen. ¿Los sueños qué? Se trabaja, ¿no? Así es que si quieres lograr lo que te has propuesto, hay que trabajar cada día, bueno, con disciplina siempre, es la única manera que vamos a lograr. Listo. Además, siempre cuando nosotros hacemos un repasito también porque es importante repasar las preguntas, porque de esta manera nos va a ubicar también a cada uno de nosotros cómo estamos. ¿Por qué? Porque muchas veces cada uno de nosotros estudiamos temas innecesarios, me ha pasado muchas veces, ¿no? Y cuando leía las preguntas, pues no tenía nada que ver o era insuficiente lo que leía o estudiaba quizás hasta por demás algunas cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y otra también que estamos obviamente ya a puertas de un examen próximo, eh, y que esto nos va a servir obviamente para evaluar y ver nuestra capacidad también cuánto hemos avanzado. Ok, listo, vamos a avanzar la pregunta número uno. Del primer tema son 50 preguntas de cada tema que hemos sacado aproximadamente. Listo, cuando nos habla características de los seres, de los seres vivos, ¿cuáles son? Sí, lo vamos a hacer un comentario aparte de cada uno de ellos. Sí, listo, ¿qué es el metabolismo? No te olvides acá. Metabolismo y excreción, sí. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo vamos a decir que es el conjunto de ¿qué? De reacciones químicas que se dan en nuestro organismo, ¿no? Listo. Listo, la excreción es el mecanismo que permite eliminar sustancias de desecho en nuestro organismo. Listo. ¿Cuáles son las principales vías? No te olvides, han preguntado cuáles son las vías de excreción. Listo. ¿Cuáles son las principales vías de excreción? Ya tenemos varias vías de excreción, bueno, listo. Entre ellas, ¿cuáles son? Tenemos una, la vía renal, bueno, la vía urinaria. Listo. Otro, la vía colónica, ¿a través de qué? De las heces, bueno. Listo. Otro, a través de la piel, que es el sudor. Listo. Otro, ¿a través de qué? También, dentro de los más importantes también, otro a través de fluidos. Bueno, listo. Estos fluidos pueden ser por diferentes vías, como vamos a ver más adelante. Las más importantes son estas tres. Listo. Locomoción, ¿qué significa locomoción? Desplazamiento, movilidad. Bueno, listo. Adaptación es la capacidad que tienen los seres vivos para obviamente adaptarse a ciertas circunstancias, a moldear su estilo de vida a ciertas circunstancias, ¿no? ¿Listo? ¿Cuál es la clave acá? Todo, ¿sí? Vamos a ver un cuadrito. La herencia y la variabilidad genética. Es estudiar, bueno, variabilidad es estudiada por quién? Por la genética, ¿sí? Listo, vamos a avanzar en lo que es necesario, nos vamos a detener, en lo resto vamos a avanzar. Listo, entonces acá lo que vamos a ver es sobre algunas características de los seres vivos, ¿sí? Los seres vivos. Vamos a hablar algunas de las características, sencillamente para complementar esta partecita acá, características. Listo, cuando nosotros hablamos de los seres vivos, sencillamente decimos que es un organismo vivo, que es básicamente, es una porción limitada en realidad de materia, ¿no? Con un alto grado de complejidad en la realidad, pues, ¿no? Independiente del tamaño. ¿Por qué? Porque puede autorregularse, en realidad posee metabolismo y al mismo tiempo se va a perpetuar a sí mismo, ¿no? Entonces hay ciertas características que van a distinguir a los seres vivos y que lo vamos a enumerar a continuación, ¿no? Uno de ellos es que de la organización, bueno, lo primerito hay que empezar, organización. ¿Cómo es la organización? Es específica, bueno, específica. Listo. ¿A qué nos refieres? ¿A qué nos referimos? A los niveles, a los niveles de organización de la materia. Bueno, listo. Entonces acá vamos a ver que hay tres niveles en los que se refiere, por donde lo hacemos acá en esta parte. Listo. Vamos a decir uno. ¿A qué nivel primero hablamos? ¿Cuál es el primer nivel? El nivel de organización, bueno, organización. Listo. En el nivel de organización, listo, hay algunas características. ¿A qué se refiere? O sea, en otras palabras, son los niveles tanto químico, biológico y ecológico, ¿no? Listo, entonces vamos a poner acá.
1.1, ¿cuál es el nivel entonces? Químico, pues, ¿no? Listo. Otro hay que poner un segundo nivel, a ver por acá. 1, 2, biológico. Y hay que poner por acá 1, 3, si nos alcanza, ecológico, pues, ¿no? ¿Han preguntado esto? Sí, como vimos las preguntas anteriores, pero hay que repasar de manera general, en este caso en un cuadrito, en un esquemita sencillamente. Listo, entonces cuando nosotros hablamos de organización, de los niveles de organización tipo específica, tenemos químico. El químico que se refiere al subcelular, pues, ¿no? Y estos también tienen su clasificación también, pues, ¿no? ¿Cuál es la unidad más pequeña? El átomo, considerado porque hay más pequeñas partículas subatómicas, pues, ¿no? Átomo. Listo, conjuntos de átomos que te va a formar la molécula, pues, ¿no? La molécula. Conjunto de molécula que te forma una macromolécula. Listo, esto es macromolécula. Listo, conjunto de macromolécula, ¿cómo te llama? No han preguntado esto de acá, pero se llama, son complejos, pero no igual, prácticamente lo mismo. Supramolecular, supramolecular. Listo. Sabemos que el átomo está formada en realidad por elementos químicos que son átomos que están presentes en los seres vivos. Molécula, conjunto de átomos. Macromolécula, conjunto de moléculas y así sucesivamente. Listo. El nivel biológico. A ver, por acá. Listo. El nivel biológico, ¿por qué se caracteriza? Primero hay que poner acá por la célula, bueno, listo. Por la célula. ¿Qué es la célula en ese caso? Que son las unidades estructurales y funcionales, tanto en las eucariotas como en las procariotas, bueno, listo. Entonces son las unidades tanto en las procariotas como en las eucariotas. Listo. Otro nivel que podamos hablar en el biológico también, que tenemos conjunto de células que forman el tejido, bueno, nivel tisular. Listo. Nada más que, ¿qué es un tejido? Es un tejido nada más que es un conjunto de células en realidad diferenciadas, ¿no? A eso se refiere. Listo. Y conjunto de tejidos que te forma, órgano, ¿no? Órganos. Conjunto de órganos que te forma, sistema, ¿no? Listo. Y conjunto de sistema que te forma, un individuo. Listo. Hay que recordar esto. Y en el nivel ecológico, ¿qué podemos decir? Las tres, cuatro, las principales, ¿no? Listo, a ver acá. En el ecológico, ¿qué tenemos? Lo primero, tenemos la población, pues, ¿no? La población. Que la población es el conjunto de individuos, pues, ¿no? Siempre sabemos que se refiere a la organización anterior. Conjunto de individuos de una misma especie que viven en una misma zona con un momento determinado, pues, ¿no? Y que es la siguiente, la comunidad, conjunto, comunidad. Listo, que la comunidad es el conjunto de poblaciones, bueno, listo. ¿Y qué nos falta ahí? Después tenemos los dos, tres más que vienen. Hay que poner por acá nomás. Listo, tres, el ecosistema. Ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Es el conjunto de comunidades. Cuatro, ¿qué viene? La biosfera. ¿Y qué es la biosfera? Es el conjunto de espacio, suelo, agua, aire, ¿no? Donde existen los seres vivientes, ¿no? Y el último, el más grande, el que abarca todo, ¿cómo se llama? Ecosfera. ¿Y qué es la ecosfera? Es la que compromete todos los ecosistemas del planeta, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuáles son las características de los seres vivos? La primera que tenemos, porque recién estamos en la primera, es la organización específica, ¿sí? Ahí hablamos de niveles de organización. ¿Cuál es el primer nivel de organización? Tenemos el químico, biológico y ecológico. El químico ya tenemos sus características, biológico y ecológico va de menos a más. Entonces, ya tenemos recién hay que hacer acá más resumido ya los otros, ¿no? Listo, vamos a poner acá el B. Listo, si ya tenemos el A, ahora hay que hacer el B. ¿Quién es el otro? Otra característica de los seres vivos, movimiento, ¿sí? Listo. Cuando nosotros hablamos de movimiento, es una de las características en realidad más evidentes de los seres vivos, pues, ¿no? En realidad comprende o sea, cuando hablamos dentro de los movimientos, va a comprender dentro de las organizaciones, o sea, de las que sirven para desplazarse en realidad, ¿no? ¿Y qué tipos de movimiento hay? Sí, los conocidos hay que nombrarlos porque se han preguntado eso de ahí. Listo, hay que poner acá. Uno, las nastias, bueno, seguro has escuchado. Listo. El otro, las taxias. Listo.
Y el otro, ¿cómo se llama? Los tropismos. Preguntas de examen, ¿no? Tropismos. Listo. ¿Qué podemos decir de cada uno de ellos, no? Algunos son exclusivos de los animales, de las plantas, ¿no? Listo. Cuando nosotros hablamos de las nastias, en realidad son movimientos sin orientación, bueno, a eso se refiere. Son movimientos sin orientación. Son movimientos sin orientación aquí ante un estímulo, ¿no? Ante un estímulo. Sí, ¿y quién lo realiza? Las plantas, ¿no? Listo, no te olvides. Listo, las plantas. ¿Qué más podemos decir? Nada más, las taxias son movimientos igual. Son movimientos de desplazamiento, obviamente en este caso, y es propio de quién, de microorganismos, ¿no? Listo, propio de quién, de microorganismos, ¿sí? Listo, estos microorganismos como quién, como las bacterias, los protozoarios, o también animales que también realizaban movimiento, ¿no? De desplazamiento, se llamaban taxia, ¿no? Listo, y cuando hablamos de los tropismos, eh, estos también son movimientos, ¿de qué? En este caso es de orientación, ¿no? ¿De quién? De las plantas, no te olvides. Sí, por eso hablamos geotropismo positivo, heliotropismo positivo, negativo, sí, a eso se refiere. ¿Ante qué siempre? Es ante un estímulo, ¿no? Siempre está relacionado a eso, ante un estímulo. Listo, ¿qué más podemos decir? Otra de las características de los seres humanos, ya tenemos el A, el B, hay que ser pequeñito, hermano, no nos va a alcanzar lo que nos preguntaba ahí, la irritabilidad. Listo. Y la coordinación también, que es al mismo tiempo. Cuando nosotros hablamos de la irritabilidad, en realidad es la capacidad de los seres vivos para responder de un modo, en realidad, a un determinado estímulo o a cambios también conocidos como estímulos, ¿no? Listo. Entonces, cuando hablamos de irritabilidad, entonces podemos sintetizarlo como qué? Como la capacidad para responder, para dar respuesta ante qué? Ante un estímulo. Listo, ¿qué más podemos decir? Otra de las características de los seres humanos, de los seres vivos también, el D es el crecimiento, ¿no? Que es importante. Ya se sobreentiende, ¿no? Que es el resultado en realidad del incremento. Vamos a avanzar esto por acá. Es el resultado del incremento en las moléculas, tanto estructurales, a una velocidad tal que sobrepasa la velocidad con la que se destruyen sus propias células. Bueno, a eso se refiere. A, B, C, D, E. A ver, ¿qué más podemos decir? La adaptación, bueno, que es otro importante también. Adaptación. ¿Qué es la adaptación? Ya explicamos hace rato que, o sea, todos los seres vivos experimentan una serie de cambios en realidad a través de largos periodos de tiempo, ¿no? En realidad, estos cambios que han hecho, han determinado la evolución de los organismos de los mismos, ¿no? Listo. ¿Qué más podemos decir? A, B, C, D, E, F. El otro es que es importante también, otra característica, la reproducción. Cuando hablamos de reproducción, acá sí tenemos que hacer un acápite. Es una característica fundamental que garantiza la existencia, ¿no? De los organismos como especie y esto podemos decir, obviamente que consiste en producir nuevos individuos también, pero de la misma especie también, ¿no? ¿Y qué tipos hay de reproducción? Han venido en los exámenes, ¿no? Recién en el examen pasado. Tipo asexual, otro tipo sexual, ¿sí? Y la otra es la partenogénesis, ¿no? Partenogénesis. Génesis, listo. El asexual que decimos son descendientes idénticos, participa ¿cuántos individuos? Uno, pero acá solamente uno. Y acá tiene que haber dos, pero en el asexual. Y en la partenogénesis, cuando hablamos acá, de repente hay una característica que no debemos olvidar, le encontramos una preguntita, por eso lo vamos a poner. Es un tipo de reproducción especial, ¿no? Donde los óvulos no fecundados originan crías, ¿no? Listo, entonces, ¿qué podemos decir acá? Que los óvulos no fecundados que van a producir crías, ¿sí? Y acá hay algunas características, hay tres tipos en realidad esto de acá. La más importante es la cíclica, bueno, listo. Uno se llama cíclica,
Otro también tenemos ¿cómo se escribe? Arrenotoca, algo así, pues, ¿no? Listo. Es el otro tipo y el otro también poco conocido, pero también se preguntaba una vez, es la paideogenética. Paideogenética. Genética. Ok, listo. ¿A qué se refiere cada una de ellas? De repente algún comentario que podemos decir. La partenogénesis, el tipo cíclica, es o sea, es cuando se altera con la reproducción sexual, pero ¿no? Por ejemplo, los crustáceos, pero ¿no? La retinoca se origina solo en los machos, ¿no? O sea, se presentan los ácaros, insectos, por ejemplo. Y la paidogenética, cuando hablamos de esto, es que se mantiene la capacidad de algunos organismos que en un estado larval, por ejemplo, pueden expresar la partenogénesis, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes? Los insectos, ¿no? Listo. A ver, otra característica por acá que tenemos espacio por acá. Sí, justo acá lo vamos a escribir. ¿Qué letra sigue? F, la G. Sí, hay que seguir por acá. Hay que acabar de una vez. Ya empezamos ese, hay que acabarlo para no repetir más adelante. Listo. Otra característica de los seres vivos también que tienen es el metabolismo. Bueno, ya lo vimos en la pregunta anterior. Metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Son un conjunto de reacciones químicas que se producen en nuestro cuerpo. Bueno, nada más. ¿Y para qué? O sea, los procesos metabólicos en realidad que comprenden tanto la degradación como la obtención de energía son importantes, pues, ¿no? Para la supervivencia de los seres vivos, pues, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos acá, que seguro lo has escuchado, pero uno, anabolismo, y dos, catabolismo. Listo. Cuando hablamos de anabolismo, nos referimos que es toda reacción, en este caso que implica la síntesis de moléculas, ¿no? Listo, para toda reacción que implica ¿qué? La síntesis de moléculas, ya que es al revés, ¿no? En cambio, el catabolismo son igual conjunto de reacciones, pero en este caso es de degradación, ¿no? Degradación. ¿De quién? De los compuestos químicos que obviamente van a trabajar en ese momento, ¿no? Listo. Otra de las características que más podemos decir, a ver, A, B, C, y hablamos de quién. El movimiento, la irritabilidad, el crecimiento, la adaptación. Falta uno que es importante también, ¿no? Que lo vamos a mencionar acá. Listo. G, la H, la homeostasis, ¿no? Homeostasis. ¿A qué se refiere la homeostasis? No es más que otra cosa que el equilibrio interno, ¿no? O sea, todos los organismos en realidad deben mantenerse estables, ¿no? O sea, en las condiciones dentro de su cuerpo, a ese proceso se lo conoce como homeostasis. Entonces, ¿qué es la homeostasis? Sencillamente podemos decir que es el equilibrio. Es el equilibrio interno, nada más. Listo. Otra de las características, a ver, una, dos, si nos alcanza más por ahí, H, y la herencia, bueno, que es importante también. ¿Qué podemos decir de la herencia? La descendencia, pues, ¿no? De un ser vivo que se parece a él mismo, bueno, a los de su especie, ¿no? Y el último, el ciclo de vida finalizando, bueno, ciclo de vida. Es otra de las características de los seres vivos, ¿no? Que todo ser vivo obviamente nace, vive, se reproduce y muere también, ¿no? Listo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Y hablamos de las características de los seres vivos. Ya está. Entonces, mira, ahí en este cuadrito está resumidito todo, un pequeño esquema de lo que necesitamos aprender, que son cosas que no debemos olvidar, ¿no? Listo acá. Ahora la 3, vamos a ver rápidamente. Dice, el origen, síntomas y causas de las enfermedades están estudiados por quién? Por la patología. Pato es enfermedad, logía es estudio tratado. Bueno, estudia las enfermedades. Listo, el penicillium notatum es estudiado por quién? Por la micología mico o hongo. Bueno, listo. Ya lo que hemos repetido ya no lo vamos a hacer. Bueno, la carcinología, ¿quién estudia dijimos? Los cangrejos, ¿no? Los platelmintos. ¿Qué se llama platelmintos? Se refiere a los gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Tubulares, no, son los gusanos planos. Bueno, listo. Pero ¿quién lo estudia a los platelmintos? La parasitología. Listo.
El Paramecium caudatum es estudiado por quién? Es uno de los microorganismos en realidad más vejestorios, bueno, que existen. Proto significa antiguo, ¿no? So animal, estudia los animales antiguos, ¿no? La protozoología estudia el Paramecium. Y el Plasmodium vivax, no te olvides que lo vamos a ver en un cuadrito más adelante también, porque se reproduce por un mecanismo que se llama esporulación. ¿Sí? ¿Qué produce el Plasmodium vivax? En nuestro país, pues hay muchas enfermedades relacionadas al Plasmodium, como lo vamos a ver un poquito más adelante también, ¿sí? Listo, vamos a avanzar porque si no se nos va a ir la hora. Corresponde a las fases del método científico. Entonces, mire, cuando nosotros hablamos del método científico, o sea, cuando una persona quiere investigar, ¿no? Desde la antigüedad, pues, ¿no? Eso es lo que se llama ciencia, pues, ¿no? Por eso la ciencia utiliza, ¿qué? El método científico, no el método empírico, pues, ¿no? O sea, eh, ¿qué podemos resumir, no? Sencillamente podemos decir que toda ciencia tiene como base de su investigación aquí al método científico, ¿no? O sea, el método científico es la base de quién, de la ciencia, ¿no? Y esta es una buena manera de, obviamente, de recopilar tanto la información y comprobarlo a través de las hipótesis, ¿no? Entonces, para ello se diseñó cuatro etapas, algunos lo denominan cinco, pero las más importantes, ¿cuáles son? La observación. La observación en realidad es la más importante de todas, ¿sí? Es la más importante de todas. No te olvides, se han preguntado esto. ¿Cuál de las cuatro etapas es la más importante? La observación. ¿Por qué? Porque mira, si tú fallas al observar, todo el proceso, lo que hagas, no sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque estás planteando mal tu problema, estás planteando mal la solución a tu problema y la contrastación, obviamente, de ello, ¿no? Listo. ¿Cuáles son las fases del método científico? Todas las anteriores. Listo. Ahora nos habla la pregunta número 14. La pregunta número 14 nos habla, dice, postulados semejantes a la teoría de Oparin fueron formulados por quién. ¿No? La pregunta número 14, ¿por quién? Por Stanley Miller. Eso ya lo hemos visto en un cuadrito. No todo esto de acá lo vamos a avanzar porque eso ya lo hemos visto y es muy preguntado también. Teoría que sostiene que la vida llegó a nuestro planeta de un meteorito, la cosmozoica. Bueno, listo. La creacionista también ha preguntado, nos faltó mencionar la vez pasada. Sí, no han preguntado con el término de creacionista, sino como qué, como fijista, no te olvides. Teoría fijista. Listo. Dentro de la generación espontánea, que dice, demostró que la generación espontánea no existe a través de su experimento aquí, muy conocido. Luis Pasteur, ¿no? Listo, la 17. Propuso la teoría sobre la selección natural. En realidad hubieron varios, ¿no? Lamarck, sí. Guayas, sí. Dabries, no. Charles Darwin, sí. Bueno, listo. ¿Cuáles? Todas menos la C. Ya hemos visto esto, vamos a avanzar. Pero solamente lo estamos recordando que ha venido en diferentes exámenes. Bueno, listo. La molécula de ácido nucleico que lleva la información, mira, ¿qué dice? Acá dice, lleva la información. ¿Quién lleva la información? Los mensajeros, ¿no? Mensajeros. Esto sí vamos a hablar porque nos faltaba concluir del video anterior, ¿no? A la ribosoma para efectuar la síntesis proteica, ¿sí? Eso se llama la biosíntesis del ARN. Si hay un cuadrito acá, no tenemos espacio. Vamos a hacerle acá. Listo. ¿Esto cómo se llama? ARN, ¿qué? Mensajero. Entonces, cuando nosotros hablamos del ARN, vamos a hablar en realidad estamos hablando del dogma central de la biología molecular, bueno, listo. Entonces, pero en este caso vamos a hablar de la biosíntesis. Biosíntesis. ¿De quién? Del ADN, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar de la biosíntesis del ADN, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la reproducción de como tal, ¿qué podemos decir? Que es una propiedad fundamental de todos los seres vivos, ¿no? Pero este es un proceso en realidad observable en diferentes niveles, ¿no? Tanto los organismos sabemos que se van a duplicar por medio de la relación sea sexual o asexual, o las divisiones por división celular y el material genético por replicación del ADN, ¿no? Listo, entonces lo que vamos a ver en este cuadrito es sobre el dogma central, cómo es la biosíntesis del ADN, cuáles son las características y qué es lo que se necesita para que se produzca esto de acá, ¿no? Eso sí nos han preguntado y también algunas características que de repente por ahí nos puedan servir en algún momento, ¿no? Listo, vamos a anotar algo por acá, a ver.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la biosíntesis del ADN, ¿qué podemos decir? O algunas características primero antes de hablar de la biosíntesis, ¿no? Listo, la biosíntesis del ADN, ¿por quién fue descrito primero? Por Miescher, ¿no? Friedrich Miescher, algo así se llamaba, ¿no? Eh, ¿qué es en realidad esto de acá? Nada más que es una ribosa, ¿no? Es una ribosa que tiene solo ribosa, no, pues no, formado con un grupo que PO4 menos 2. ¿Quién es? El grupo fosfato, pues no. Listo, aparte que es el material genético de quién, de los virus también, pues no. Y es igual al ADN, no. Una característica que es importante es sencillamente, vamos a decir, semejante a quién, al ADN, no es igual, pues no. Porque del ADN va a servir como base para que los genes, para producir el ARN también, pues no. ¿Qué más podemos decir aparte de esto? Bueno, ¿qué tipos de ARN, qué tipos de ARN existen? Bueno, hay que describirlo acá. Entonces, hay un ARN, ARN mensajero, hay un ARN ribosómico y hay un ARN transferencia, ¿sí? Listo. ¿El mensajero qué hace? ¿Cuál es su función? Lleva la información, bueno, listo. Lleva información. ¿Pero qué información lleva? ¿A quién lleva? A los ribosomas, ¿no? A los ribosomas. Listo, esto no hay que olvidar que es importante también. Eh, y, y, ¿Y qué es lo que lleva? Obviamente también va a llevar información que es decodificable en realidad, ¿no? Y cuando hablamos del ARN ribosómico, sencillamente podemos decir que es una cadena en realidad, ¿no? Así se puede escribir, ¿no? Una cadena de qué? De polirribosomas en realidad, ¿no? De ribosomas hay que poner acá, ¿no? Más o menos se dice que son unas 80, más o menos aproximadamente, ¿no? De 80 nucleótidos, ¿no? En la formación. Nucleótidos. Eso ya se ha visto también, no solamente estamos recordando algunas características que es importantes también, ¿no? Listo. Y el ARN, transferencia, ¿qué podemos decir? Ese sirve para qué? Para formar los ribosomas, ¿no? Listo. Entonces, esto va a formar las cadenas de ribosomas. La transferencia es lo que transporta, ¿sí? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Listo. Que es lo que transporta los polirribosomas, ¿no? Que son de 80 en 80, en realidad, que eso se manifiesta aquí en los codones, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuáles son, aparte de estas características, qué es lo que necesitamos saber aparte para la formación de la biosíntesis? Entonces, ese es un mecanismo, ¿cómo se llama? Transcripción, que lo vamos a escribir, mira. Entonces, si yo quiero producir a ribosomas, ARN, perdón, que vamos a poner por acá, hay que poner proteínas, ¿sí? Listo, vamos a hacer una rayita. Mira, para que no te olvides, sí, lo vamos a hacer en un solo cuadrito. Ya, acá hay hay un mecanismo, ¿cómo se llama? Transcripción. Listo, y acá se da la traducción, algo así de repente, lo vamos a resumir acá. Listo, mira, para que yo forme el ARN, cuando hablo de la biosíntesis del ARN, o sea, la formación del ARN, ¿qué necesito? Necesito ADN, bueno, ese mecanismo, ¿cómo se llama? Transcripción. Y del ARN para formar las proteínas, ¿cómo se llama? A través del ARN ribosómico, traducción. Entonces, yo puedo decir que que el ARN se sintetiza, pero copiando que información genética de quién, del ADN, bueno, a través del mecanismo de la transcripción. Entonces, para que se produzca la transcripción, esto es lo que han preguntado, mira, tres características. ¿Qué es importante? Uno, que se necesita que si hay ADN, si no hay ADN, se sintetiza ARN, no, bueno, entonces necesito segmentos de ADN, ¿sí? Listo. Esto como que como patrón, ¿no? Como base para que sean iguales, bueno, para que salga listo. Además necesitamos también, solo no se produce, ese mecanismo se produce a través de enzimas, bueno, listo. ¿Cómo se llama esa enzima que sirve? Se llama ARN de la transcripción, ARN polimerasa, no te olvides, polimerasa. Listo. Y tercero, ¿qué es lo que necesitamos también? Los ribonucleótidos, bueno, listo. Los ribonucleótidos. Listo.
Ya está. ¿Qué más podemos hablar? Entonces, mira, no te olvides para la transcripción y vamos a ver también algunas fases también, si nos alcanza a ver en este espacito. Vamos a ver, mira, entonces, para la síntesis, la biosíntesis del ARN, ¿qué necesito? Segmentos de quién? Del ADN, ¿sí? Eso a través de un mecanismo de la transcripción, pero para que se dé se necesita también una enzima también, ¿no? ¿Cómo se llama esa enzima? ARN polimerasa, ¿no? Y también al mismo tiempo se necesita que los ribonucleótidos. Entonces, cuando hablamos de la transcripción, que voy a poner un asterisco por acá, tiene cuatro, ay, que se movió, listo. Cuando hablamos de la transcripción, podemos decir que tiene cuatro etapas también, ¿no? Listo. Hay que hablar un poquito de esas etapas que también han preguntado. Sí, mira, de acá viene un montón de preguntas, por eso lo estamos resumiendo esta partecita, ¿sí? Listo. Uno, ¿cómo se llama para que se produzca la transcripción? Iniciación, ¿no? Iniciación. Listo. Dos, ¿qué se produce luego? La elongación. La elongación. Tres, la terminación. Y cuatro, la maduración. Listo. Entonces, si te preguntaran cuáles son las etapas de la transcripción, de la transcripción son una, la iniciación, dos, la elongación, tres, la terminación, cuatro, la maduración. ¿A la iniciación a qué se refiere? Es a la secuencia de ADN promotora, pues, ¿no? De esto que necesita, de los patrones que necesita de los segmentos. La elongación no es más que otra cosa que es la cadena en formación antiparalela, ¿no? Porque no es paralela, son antiparalelas, pero unos es 3, 5, ¿te acuerdas? Algo así, ¿sí? Se va 3 5 y el otro es 5 3, ¿no? Que esto en realidad es como un espejo y se va a ver parecido, bueno, en realidad. Listo. Y el último, ¿cuál es la última fase? Es la maduración, bueno. Entonces, eso es importante sobre la transcripción. Ahora, sobre la traducción, es un tema muy complejo también, ¿no? Pero en realidad no han preguntado, no han preguntado mucho respecto a esto, ¿no? Listo. Vamos a ver, parece que nos pasamos las preguntas. Ya está. A ver, la 16, 17, 18. A ver, nos falta algo por acá. Ya está. Listo, vamos a hablar de cada uno de ellos, también algunas características de repente. Propuso la teoría de selección natural. Listo, acá miren este cuadrito, ¿qué podemos ver? En este es el experimento de quién? De Reddy, ¿no? ¿Qué demostró? Que las moscas provenientes de las moscas y que por lo tanto no se generan espontáneamente como se creía de la carne descompuesta, ¿no? Y también descubrió que las moscas tenían ¿qué? Su ciclo biológico. ¿Cuál es el ciclo biológico? Había un huevito, una larva, una pupa y adulto y así obviamente, ¿no? Listo. Y la otra también, del experimento también que se mostró, ¿te acuerdas? Que los microorganismos que se desarrollaban en el caldo nutritivo, ¿no? ¿De dónde provenían? No provenían del mismo, ¿no? Sino de qué? De las esporas y microorganismos del medio ambiente en realidad, ¿no? Listo, esta es una preguntita que viene a mirar en la Villarreal. Preguntó, ¿no? La atmósfera primitiva, ¿cuál es el gas que existe en mayor cantidad? Dióxido de carbono. Nada más, sencillamente para afirmar eso. Sí, y otro también de la chispa, ¿te acuerdas de la tormenta eléctrica? También el aparato utilizado por quién? Por Stanley Miller, en este experimento, mediante el cual que mostró que las moléculas orgánicas sencillas podían sintetizarse bajo ciertas condiciones de la vida primitiva. Bueno, listo, acá tenemos el oxígeno, hidrógeno, amonio, ¿sí? Listo, el metano también, bueno. Listo, la base pirimídica es exclusiva del ARN. Sabemos que hay bases púricas y bases pirimídicas también, ¿no? Pero hay una que es exclusiva, ¿de quién? Del ARN. ¿Cuál es esa ahí? El uracilo, ¿no? Ya lo mencionamos anteriormente también en el tema anterior. La molécula de agua, ¿por qué se caracteriza? ¿Es un tetraedro irregular? Sí, forma un ángulo unión entre los 100 puentes de hidrógeno de 105, sí, exactamente 104,9 me parece, ¿no? Es bipolar, si tiene elevado calor específico, sí, listo. Esta es la respuesta. La 24. ¿Cuál sería la clave? El calcio, ¿por qué es importante? Para la contracción muscular, sí, por eso da calambre, pero la coagulación de la sangre sí es muy importante. Evita la osteoporosis, sí, que la osteoporosis, la pérdida de calcio, pero el crecimiento, sí, a través de una hormona, por la hormona de crecimiento, bueno, como vamos a ver, hay un mecanismo más adelante cuando desarrollamos un poquito de anatomía. ¿Cuál es la clave acá? Todas. Interviene principalmente en el mantenimiento de las relaciones osmóticas. ¿Cuál es el que interviene en las relaciones osmóticas? ¿Qué significa osmosis? El mecanismo de mente que tiene la célula, ¿no? Listo,
sabemos que dentro de la célula, dentro del núcleo también existen, hay algunas que son específicamente intracelulares y extracelulares, ¿no? Como lo vamos a ver, tenemos el sodio, potasio y el cloro, listo, pero ¿cuál no es la que mantiene la relación de la ósmosis? El fósforo no tiene nada que ver, bueno, listo, la 26, el fósforo interviene en la formación, síntesis de ATP, claro, importante, ¿no? Adenosín trifosfato, ahí está su nombre, ¿no? Como componente de los ácidos nucleicos, sí, pues, ¿no? En las fosfoproteínas, sí, fosfolípidos también. ¿Cuáles? Todos. Mira, te das cuenta, han venido estas preguntitas, calcio, fósforo, magnesio, me parece también que ha venido, ¿no? En los animales superiores, el hierro, mira, ve, es almacenado fundamentalmente, ¿dónde? En el hígado, sí, es el cementerio de quién, de los glóbulos rojos, pero también en el vaso, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Acá dice A y C, ¿no? Pero en realidad debe ser A y B, ¿no? Esa debe ser la respuesta correcta, ¿no? Pero en su clave de ellos han dado A y C. Pero si tú lees el riñón, si bien es cierto, almacena hierro, ¿no? Pero en mayor cantidad es esto, ¿no? Y si tú lees una pregunta más o menos del año 2005, 2006 de la universidad, vas a encontrar que la clave también irán en porcentaje, irán en valores exactos, todavía con decimales, cuáles son los órganos que almacenan más hierro. Bueno, estaba el músculo también entre ellos. Eh, la molécula inorgánica importante para llevar a cabo la fotosíntesis, ¿no? ¿Cuál es la molécula inorgánica? Me dice, o sea, que no está en el organismo, que es importante para llevar a cabo la fotosíntesis. ¿Cuál es esa? El dióxido de carbono, ¿no? Listo, es el CO2, ¿no? Son características de los ácidos nucleicos, excepto, mira, te dice, ¿sí? ¿Cuál no es? Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, sí, están compuestos por ADN y ARN, sí, ya lo hemos visto. ¿El ARN se encuentra en los genes? ¿Qué dijimos? No, bueno, listo. ¿Está constituido por nucleótidos? Si el ADN es de doble hélice, sí, ¿no? Listo. Watson Crick, descubierto en qué año? 1953, ¿no? Ya lo hemos visto eso también. La molécula usada como combustible celular, mira, siempre viene. ¿Cuál es? La glucosa. ¿Y el corazón cuál es su combustible? Los ácidos grasos, ¿no? Listo. Los monosacáridos que forman parte de la estructura de ácidos nucleicos, te dice cuáles, mira, esta ya ha venido ya varias veces. La galactosa, no, pues no es la leche, desoxirribosa, sí, es ribosa y desoxirribosa, bueno, listo. 34, nos falta 70, hay que avanzar. Exosa biológicamente importante. ¿Cuáles son esas exosas que son las más importantes? Tenemos la glucosa y la fructosa. La lactosa no es la combinación de dos, ¿no? Y el almidón, peor todavía, pues es una secuencia de varios, de varias estructuras, ¿no? Listo, el polisacárido estructural componente del exoesqueleto de los crustáceos, muy preguntado, ¿no? El CEPUM muchas veces ha preguntado cuál es la quitina, ¿no? Listo, la 40. Son características de los lípidos, excepto, me dice, escasamente son solubles e insolubles en el agua, sí, solubles en algunos solventes orgánicos, sí, un gramo de grasa contiene alrededor de 9 calorías, y es 9,4 ¿no? Agrupa a los esteroides y fosfolípidos, sí, agrupa las vitaminas hidrosolubles, no, pues no, listo. Los fosfolípidos son más conocidos, ¿cuáles son las ceras? No, bueno, las cefalinas, sí, los esteroides, no, las lecitinas, sí, bueno, ¿cuál es la E? Listo, son proteínas, mira, el colágeno, sí, ¿qué tipo de colágeno hay? Pregunta de examen, hay colágeno 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, ¿cuál es el más abundante? El 4, este es el más abundante, este es el que han preguntado. Listo, la gelatina, miosina, sí, tenemos la miosina más la actina. ¿Sí? ¿Dónde lo vimos? ¿Te acuerdas eso en tejidos? ¿Sirve para qué? Para la contracción, bueno, la contracción muscular. La queratina, sí, bueno, listo. ¿Y dónde está? Todas las anteriores. El colesterol principalmente es el precursor de los siguientes esteroideos, me dice, hormonas sexuales, sí, vitamina D, sí, ácidos biliares, sí, la vitamina B, no, pues son ese hidrosoluble, pero no, ya lo vimos ya esta vez. Mira, entonces con estas preguntitas estamos repasando todo lo que es el primer capítulo, bueno, son características de las proteínas, me dice, excepto, ¿cuál no es característica? ¿Están compuestas por aminoácidos? Sí, bueno, listo, acá hay una tarita, mira, ¿cuál es la unión de aminoácidos? La suma de cuántos aminoácidos se forma una proteína. Y otra preguntita, mira, ¿cuál es la proteína más pequeñita que existe? Listo, hay que saberlo también. Pregunta ese pum. ¿Tienen funciones estructurales? Sí. ¿Tienen función energizante? No, pues no. ¿Función reparadora? Sí. ¿Tienen alto contenido de nitrógeno? Sí, pues no. Listo, la C. La queratina es el constituyente de qué? De pelos, sí, cuernos, sí, uñas, sí, todos, pues no. Listo. La tubulina es una proteína, dice, ¿de quién? ¿De los cilios? Flagelos,
centriolos, pseudópodos, no, falsos pies, no, pero no, todas menos la D. Ya lo hemos visto en un dibujito en la célula en el video anterior, si lo revisa. Las enzimas se caracterizan por qué. ¿Cuál es la característica más importante de cada de las enzimas? Ah, bueno, dice por qué se caracterizan, bueno, terminan en sufijo asa, sí, bueno, proteasas, aldolasas, todo, bueno, listo. Por ser más específicas también, son biocatalizadores, sí, bueno, es importante. Algunas actúan, necesitan de cofactores, y ¿cuáles son los cofactores más importantes? Del complejo B, no te olvides, bueno. Listo, todas las anteriores, listo. La anemia perniciosa es causada por qué? Por falta de qué vitamina, la cobalamina, ya lo vamos a ver más adelantito. Esto también hemos visto en un cuadrito, hemos resumen todo esto, lo hemos descrito de manera uno por uno, ¿no? La quilosis es causada por la deficiencia de la 49 de qué vitamina, de la riboflavina, ya lo vamos a ver, es debilidad sencillamente la piel, las uñas, también, bueno, listo, las fosas nasales también se atrofian, bueno, o sea, el epitelio. La deficiencia de la niacina que produce, mire, otro de las preguntas que han venido bastante también, ¿cuál es? La B, bueno, listo. Vamos a repasar, mira, rápidamente. El retinol, el déficit, el A es el retinol, pero esto no lo estudies, no te va a venir. Listo, que produce pigmento en el ojo, por lo tanto, su déficit que va a producir ceguera nocturna, en la piel, la resequedad, bueno, en la piel, en los pelos secos también, bueno. Listo, la colecalciferol, porque es importante, ¿cuál es su función? Absorción de calcio, no te olvides, bueno, la formación del hueso, y es antidepresiva. Están preguntando, ¿cuál de las siguientes vitamina C es antidepresiva? La D, bueno, no te olvides. Listo, mira, pregunta examen. Su déficit en niños, raquitismo. Y en adultos, ¿cómo se llama ese déficit? Osteomalacia, no te olvides, ¿ah? La eotocoferol. Listo. Este es importante, mira por acá. Esta han preguntado muchas veces. ¿Cuáles de las siguientes vitaminas liposolubles tiene función antioxidante? ¿Cuál es? La vitamina E. ¿Qué produce? Mira, pregunta de examen. Anemia hemolítica. Lo demás no es tan importante, solo lo que estamos subrayando es importante. Listo, la B1, la biotina. Esto de acá no lo aprendas. Sí, todo esto de acá tampoco. Mira, coenzima, la mayoría son coenzimas. De acá apréndete de frente, lo que te vamos a preguntar es esto, mira. El déficit de vitamina B1, la tiamina, que produce beriberi. ¿Qué es la beriberi? La inflamación del sistema nervioso y debilidad muscular, nada más. La riboflavina, mira, ¿qué produce? Piel seca, visión defectuosa, cataratas y úlceras en la córnea, sobre todo es importante también, ¿sí? Listo. La niacina produce tres características, miren, las 3D. 1, dermatitis. 2, diarrea. Y 3, dice alteraciones mentales, que es la demencia. No te olvides, ahí están las 3D de la pelagra. ¿Han preguntado? Sí, han preguntado. La piridoxina, ¿qué produce? ¿Cuál es una de las que produce mayor convulsión? Bueno, listo, no te olvides. La cianocobalamina es la que ya vemos ahí en el examen. Mira, anemia perniciosa. Listo. El ácido pantoténico, no te olvides, bueno, este no es tan importante, no he visto que hayan preguntado, pero no, todos son igual, coenzima, acá la mayoría, pero no, el ácido fólico sí es importante acá, mira, ¿para qué sirve? Para la síntesis de aminoácidos y ADN, pero no, que participe en la formación de los hematíes y los leucocitos. ¿Cómo se llama su déficit? ¿Qué anemia produce? Macrocítica, macro grande. O sea, ¿qué significa? Que los eritrocitos son grandes, o sea, los glóbulos rojos, ¿no? Y anormales. ¿Cómo se llama esos glóbulos rojos anormales? No te olvides, esquistocitos. Y han preguntado, esquistocitos. Listo. Mira, de la biotina, ¿para qué sirve? Metabolismo de los carbohidratos. Han preguntado, ¿qué produce depresión mental? No te olvides, es también importante. El ácido ascórbico también está en los cítricos. ¿Y qué forma? El colágeno, este es importante. ¿Y cuál es la enfermedad más que produce su déficit? El escorbuto. Mira, en dos tablitas, ahí está todo lo que tiene que ver con vitaminas. ¿Han preguntado? Sí, mira, todo lo que está en rojito han preguntado, ¿no? Varias veces ha venido. Listo, vamos a avanzar rápidamente. Ya acabamos las 50 primeras preguntas del primer capítulo de biología. Ahora vamos a ver el capítulo 2, que es sobre la teoría celular y algo de la célula también, ¿no? Listo, vamos a avanzar. Y todo este resumen también ya lo hemos hecho en un cuadrito también, ¿no? Que en el video anterior, si nosotros lo podemos ver ahí y revisar, lo vamos a encontrar todo eso. Listo, el estudio de las células se inicia con la invención del microscopio diseñado por, listo, Zacharias Gansen, ¿no? Descubrir los protozoarios, Anthony van Leeuwenhoek. Listo, hay que describir algo también de Leeuwenhoek, no te olvides, ¿no? Es un
¿Cómo se le conoce a él? Como el precursor, bueno, precursor de tres cosas básicas. No te olvides, a preguntas de examen cada uno. ¿Precursor de qué? De la biología experimental. ¿Sí? Listo. Es precursor de la biología celular, no te olvides. Y precursor también de la microbiología. Microbiología, listo. No te olvides ahí. Y es el primero que observó también, no te olvides, las bacterias, ¿no? El que describe las bacterias. A ver, ¿quién más tenemos por acá? Robert Brown. ¿Qué hablamos de Brown? ¿Te acuerdas? Sobre el núcleo celular, ¿no? Ya lo descubrimos de ella. Sobre el núcleo de la célula. Listo, ¿de quién más podemos hablar acá? De Rudolf Virchow, ¿qué podemos decir? Era un médico, ¿no? Él se le conoce como el padre, no te olvides, de la patología moderna, ¿no? Listo. ¿De quién más tenemos por acá? A ver, Henry Dutrochet. ¿Qué podemos hablar de Dutrochet? Era un biólogo, médico, fisiólogo, todo era, ¿no? ¿Qué descubrió? Lo que se descubre es más la ósmosis, ¿no? Listo, no te olvides, él se relaciona, ¿no? La ósmosis a través de sus experimentos también. ¿Qué más podemos encontrar por acá? ¿De quién más tenemos algo que no es de... Nadie más, ¿no? Los demás ya están descritos también, ¿no? Listo, descubrió la célula, ya la hemos visto también muchas veces, muy preguntado. ¿Quién? Robert Koch, ¿no? Listo, ¿alguien, algún nuevo por acá? No hay, ¿no? Listo, observó por primera vez en el interior de las células que existía una sustancia, dice, ¿sí o no? ¿Cómo se llamó esa sustancia? ¿Quién observó por primera vez? Félix Dujardin, ¿no? Listo. ¿Qué podemos más decir de repente de Jardín? De repente algún dato que sea importante. Nada más que dijo que las células de Henle demostró, ¿no? Que la existencia tanto de célula animal como de célula vegetal, ¿no? Nada más. ¿Qué más podemos decir? Y obviamente que en el interior de la célula existía una sustancia, ¿no? Los demás ya están descritos, creo. Listo, la 5. Acuñó el término de protoplasma. ¿Quién es? Johannes Purkinje, ¿no? Listo. No te olvides esto de acá. Ya han preguntado, ¿no? Varias veces, mira. El primer microscopio, ¿por quién fue construido? Ya lo vimos, mira, otra vez se ha repetido, ¿no? Bueno, lo hemos repetido, no era necesario esta pregunta, pero ahí está, ¿no? ¿Quién era? Zacharias Hansen. Listo, descubrió los llamados vasos sanguíneos a los que actualmente se denomina capilares. ¿Quién fue? Eso lo hemos visto en anatomía también. ¿Quién es? Marcelo Malpighi. ¿En quiénes? En riñón, ¿no? ¿En el riñón de quién? De la rata. Ahí observó por primera vez. Listo, esbozaron que la teoría celular asignada a los glóbulos rojos como unidad estructural y fisiológica, dijeron, ¿no? Los glóbulos rojos es la unidad más importante de la célula, dijeron ellos. ¿Quién es? Es ¿dónde está? Henry Dutrochet y también ¿dónde está? Félix Dujardin, ¿no? Listo, una teoría, pues, obviamente descabellada, no hay en nuestros tiempos. Listo, pero esa es la clave, ¿no? Y ha venido en exámenes pasados. Establecieron los principios de la teoría celular. Listo, Teodoro Schwann y Matías Echel, en 1938, 1838 y 39, ¿no? Listo. Acuñó el término de que todas las células se originen a partir de otras preexistentes. ¿Sí? ¿No? Ya lo hemos visto también y hablamos también acerca de quién es Rudolf Virchow, ¿no? Listo. No puedes olvidarte de acá. La célula procariota se diferencia de la eucariota, ¿por qué? Listo. ¿Por qué se diferencia esta de acá? ¿Tiene membrana celular? ¿Por la membrana celular? No. ¿Por la ausencia de la membrana nuclear? Sí, bueno, por esto. Listo. Son organismos procarióticos, te dice, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Listo, la oscilatoria, la nama eva, listo, esto de repente ni lo recordemos, pero mira, venía un examen, ¿no? Acá es todas, ¿no? La membrana celular cumple funciones de controlar el ingreso y la salida de las moléculas. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Bueno, y hemos visto también en el video anterior sobre transportes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con transporte. Listo, control el ingreso y la salida, sí. Transporte activo, pasivo, protección, sí, para eso sirve, ¿no? La membrana, ¿cuáles todas? Organela que contiene enzimas digestivas. ¿Quiénes son? Ya lo hemos visto en la célula en un dibujito, lo hemos escrito, reescrito y sobrescrito, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante eso de ahí. Y te vas a dar cuenta que con el video anterior dije que todo lo que venía en la célula hay que aprenderlo, todos los elementos, las organelas. ¿Por qué? Porque todas han venido, bueno, hasta ahora, mira, organela que forma ásteres, te dice, y el uso acromático. ¿A quién se refiere?
centrosoma, ya lo hemos visto ya. Las vacuolas son abundantes en las células de quienes son vacuos vacíos que sirven para almacenaje, bueno, para almacenar, bueno, sustancias. ¿Quiénes son? Están en los vegetales. Mira, venido, estructura que extrae energía de los alimentos en forma lenta y gradual de las crestas mitocondriales. ¿Cómo se llama esa estructura? Entonces, esta de acá es la peroxisoma catalasa, los oxisomas, pero listo, no te olvides. Esto de repente nos faltaba mencionar, no había en la figurita, pero no te olvides, ahí está como dato, ¿no? La presión osmótica origina tres tipos de soluciones osmóticas, isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Listo, diálisis no tiene nada que ver. ¿Cuál es? La de... Pero de la diálisis vamos a hablar acá una preguntita. Mira, la separación de cristales de un medio coloidal, ¿cómo se denomina? ¿Dónde está? Diálisis, ¿sí? No te olvides esto de acá. La separación de cristales de un medio coloidal se denomina diálisis. Ahí está el otro, lo que faltaba. A venir en pregunta, sí. Cuando la célula engloba una partícula, se denomina. ¿Cómo se llama eso de endocitosis, pinocitosis, exocitosis, fagocitosis? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál marcarías? Fagocitosis, bueno, listo. Esto es eliminar. Endo es dentro, pino es de vida, bueno, ya hemos visto eso de ahí también. Listo, mira, al cruzar un varón sano de una mujer hemofílica con que proporcionan, ¿qué dice? ¿Qué proporción de células de las hijas, perdón, son portadoras, espero, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la hemofilia, si le preguntaran qué es la hemofilia es un trastorno, en realidad, es un trastorno de la coagulación, ¿no? Coagulación. Ese es por el déficit, básicamente, de algunos factores, ¿no? Justamente la coagulación. Entonces, ¿qué es lo que falta? Entonces, acá vamos a decir, falta factores de la coagulación. ¿Cómo cuáles son los principales acá? Son dos, ¿no? Tanto el 8 como el 9. Cualquiera de los dos puede faltar. Entonces, la hemofilia es eso. ¿Y cómo sabes que alguien tiene hemofilia o sospechamos que tiene hemofilia? ¿Por qué? Porque es un pacientito o alguien se corta y no hay, y sigue sangrando, sangra, no hay cuando coagule, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay estos factores de la coagulación, ¿no? Entonces, mira, acá vamos a hablar algunas características, vamos a hablar algunas características de repente de la hemofilia, ¿sí? En este cuadrito, ¿ven? Vamos a ver por acá. Mira, si acá tenemos el papá más una mamá, listo. Ellos que van a tener su generación de hijitos, pues, ¿no? Listo, hay que poner acá, mira. Hay que suponer que tienen 4 hijitos, ¿sí? Listo. Varón 1, varón 2, la mujercita 1 y la mujercita 2. Listo. A ver, como amarillito, ¿sí? Listo. Lo que tenemos que tener acá, mira, ve, el varón no es hemofílico en este caso. No tiene hemofilia. ¿Sí? Vamos a ver, ¿quién es la portadora? La mamá, bueno, listo. La mamá es la portadora. Mira, ve. Es la portadora. Entonces, hay dos tipos de genes que lo voy a escribir por acá. Mira, uno con rojo. Lo voy a escribir un X. Ya de una vez lo voy a escribir en todos ya también, sí, para poder avanzar. Listo, voy a cambiar esto. Y con rojo, ¿qué falta? A ver. Con lila. Listo, acá voy a poner XX. Y acá es, perdón, el varón es XY, ¿no? Listo, y acá es XX. Listo, acá va a ser XX, acá va a ser un XY, acá va a ser un XX y acá va a ser un XX. Listo, mira, ve. Sí, con este grafiquito lo vas a entender todo lo que significa, pero ya, estos son hijos varones, imagínate, esta generación de un papá que no tiene hemofilia, sus genes están normales, pero todo lo que está moradito, pequeñito, está normal. El, el, el X rojo es el portador. ¿Quién va a ser el portador? La mamá, mira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tuviera dos hijos varones, ¿qué es lo que va a pasar? Va a salir uno, va a estar normal, pero uno sí va a tener. O sea, el 50% de hijos varones lo van a tener, pero no va a ser portador y obviamente va a tener la enfermedad. El que tiene la enfermedad, ¿quién es? El varón, no te olvides. Él lleva la enfermedad. Sí, o sea, de acá vamos a decir, este es varón enfermo, pues, ¿no? Listo. Mira, y de las mujeres, mira, la primera mujer sana, ni siquiera portadores, pero la segunda es portadora, ¿sí? Listo.
Ahí mira, lo vas a entender. Entonces, ¿qué porcentaje es? El 50% de quién? De las mujeres. El varón que está enfermo, ¿qué porcentaje es? El 50% de los varones enfermos. Y si te preguntaran, igual, mira, todo es la regla de 50. De 4 hijos, ¿cuál es el porcentaje que te diga de manera general que nazca este varón y mujer enfermo? O sea, tanto portador como obviamente que tenga la hemofilia, y es igual al 50%, mira, 25% más 25%, 50%. Entonces te dice, al cruzar el varón sano con una mujer hemofílica, ¿qué proporción de hijas? Mira, te pregunto de acá, de las hijas portadoras, espero, portadora, ¿qué porcentaje es? De dos mujeres, la mitad, o sea, el 50%. ¿Listo? Esta vez no te puedes olvidar con este cuadrito, lo vas a aprender todo lo que tiene que ver ahí, ¿sí? Listo, vamos a avanzar. Mira, sobre el sistema RH, también es importante que lo aprendas acá también, ¿sí? Lo vamos a hacer un cuadrito también acá y lo vas a aprender ahí, mira. De eso se trata las preguntas, pues, ¿no? Para ubicar si lo que nos falta todavía para complementar, pues, ¿no? Listo, mira, descubrió, es cierto, me dice, descubierto en el Macacus rhesus, sí, bueno, es un mono, bueno, está formado por 8 antígenos, sí, no te olvides que son diferentes. El antígeno más importante es el D, sí, ya lo vamos a ver ahorita. Si la persona RH es positiva, indica que presenta dicho antígeno, sí. ¿Cuál es la clave? Todas, pues, ¿no? Listo, a ver, vamos a ver si tenemos espacio acá. No hay eso, ¿no? Lo vamos a hacer acá, mira. Igual, tenemos un papá, un varón. En este caso lo voy a poner positivo, ¿sí? Y una mamá, voy a poner que es negativo. Listo. Entonces, igual van a tener a su hijito, pues, ¿no? Va a estar embarazada, ¿sí? La mamá va a estar embarazada, ya te imaginas ahí. Acá está el bebé, pues, ¿no? El bebé. Listo, mira, ve. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el varón obviamente es RH, no estamos refiriendo al RH, ¿no? Listo, es RH positivo y la mamá es RH negativo, acá es donde se produce esta patología, ¿no? De repente se ha escuchado, algún familiar has visto que cuando ha nacido al nacer nomás ha nacido amarillito, ¿no? Eso que se llama ictericia, bueno, ese tinte, esa coloración de la piel. Ahora, cuando la ictericia, o sea, esa coloración de la piel, es antes de las 24 horas, o sea, se presenta al nacer, es patológico, ¿no? ¿Y qué es patológico? Es producto de una enfermedad. Uno de los que primero tengo que sospechar es justo el hemólisis, ¿no? ¿Por qué? Por el trastorno de qué? Del RH, ¿no? Listo. Entonces, ¿eso qué significa? Que el papá es muy probable que haya sido RH positivo y la mamá sea RH negativo. Pero mira, en el primer bebé no pasa nada, ¿sí? Listo. ¿Por qué? Porque mira, la mamá va a ser, mira, el papá que da positivos, positivos, y la mamá que tiene negativos, negativos, ¿sí? Listo. Pero ¿en quién se manifiesta? En el segundo bebé. Entonces, si otra vez la mamá se embaraza, en este bebé ya no está sensibilizado. Entonces, acá es donde se produce en realidad este cuadro, pues, ¿no? De la ictericia que es patológica, pues, ¿no? Listo, entonces no te olvides, mira, ve, a eso se refiere, pues, ¿no? Cuando hablamos del sistema RH. Listo, vamos a avanzar por acá. Vamos a hacer más rápido, esto ya hemos visto también, así es que tiene que ser rápido. Para que un ser humano sea donador universal en el plasma sanguíneo, ¿qué debe tener? Poseer el anti-A, poseer el anti-B, si no tener, no, es el A y B, pues, ¿no? El grupo sanguíneo que se comporta como receptor universal. ¿Quién recibe todo? El AB, ¿no? Listo. Características morfológicas de un individuo indican cuáles son las características morfológicas. Lo que se ve es el cariotipo, fenotipo. ¿Cuál es? Está fácil, se ve, es el fenotipo, bueno, cariotipo no se ve, genotipo tampoco, bueno, el mapeo peor, bueno, listo, dice, el número de cromosomas sexuales, mira, pregunta bonita que venía en el examen, ¿sí? ¿Cuánto es? 23, 22, sexuales, ¿es X o Y? ¿Cuánto es? Dice número de cromosomas, uno, pues no, un par, X o Y, a eso se refiere, no tiene que ver cromosomas total, no te olvides, ¿ah? No te confundas, mira, venía un examen de la UNT. Listo, los brazos de los cromosomas están unidos mediante ¿qué? Dice, ¿cómo se llama los brazos de los cromosomas? Un cromosoma es algo así, pues, ¿no? Listo. Acá tiene como una bolita acá. Listo, acá tienen los brazos cortos, brazos largos, PQ. Entonces, ¿cómo se llama esto de acá que lo une? Cinetocoro, ¿sí? Listo, no te olvides, vamos a escribir por acá también un cuadrito. Lugar de ubicación de los cromosomas, ¿cómo se llama? Locus, ¿sí? Listo, acá hay, mira, acá hay un montón así. Y el conjunto de locus, ¿cómo se llama? Loci, no te olvides. Acá, locus, cada cuartito es un locus. Conjunto de cuartos, loci, ¿no? Listo, no te olvides, pregunta de examen.
que ha venido, ¿no? Listo, entonces vamos a hablar un poquito sobre los cromosomas también, algunas características y la descripción de al menos de uno de ellos, ¿no? Listo, mire, entonces, si yo tengo un cromosoma es algo así, ¿no? Acá hay una pelotita que dibujar. Pueden ser pequeñitos, pueden ser grandes, entonces hay que ponerle sus nombrecitos acá. Listo, primero esto es ¿cómo se llaman? Cromátides, ¿no? Cromátides, ¿qué? Cromátides, hermanas, no te olvides. Listo. ¿Cómo se llama cuando hay uno, por ejemplo, imagínate ahí, tiene acá y tiene una como cabecita. Se llama satélite, ¿sí? Que no todos tienen, pero ya lo vamos a ver. Satélite. Listo. ¿Qué más podemos decir? Nada más, que dijimos que es el centrómero, ¿no? Cinetocoro. Centrómero también se le llama. Listo, por su unión, que ya lo vimos cuál es, ¿no? Listo, y la puntita, ¿cómo se llama estos de acá? Cada uno es el telómero, ¿no? Telómero. Entonces, mira, vamos a hablar rápidamente sobre algunas características también de los que han venido, ¿no? Cuando tiene, por ejemplo, mira, ¿sí? Si los bracitos son iguales, o sea, P y Q, si estos son iguales, ¿cómo se llama? No te olvides, se llama metacéntrico. ¿Ha venido esto de acá? Sí, metacéntrico. Listo, no te olvides esto de acá. El otro también que ha venido es cuando, por ejemplo, tiene brazos pequeñitos P, Q. P es menor que Q. ¿Cómo se llama esto de acá? Acrocéntrico. Listo. Y también hay obviamente el otro tipo que también es preguntado y veces cómo se llama este de acá, tiene como orejitas para abajo, se llama telocéntrico. O sea, los brazos del polo superior no lo tienen, pero ¿no? Se llaman telocéntrico. Listo. No te olvides, ahí están sus partes y ahí también están algunas características también de ellos. Bueno, listo. ¿Cuál han preguntado? Los tres. Bueno, listo. No te olvides por las características. Listo, el cromosoma nos falta 20, estamos en la 70. Listo, cromosoma con brazos semejantes, ya lo vimos. ¿Ya cómo se llaman los cromosomas que tienen brazos? Los brazos semejantes, metacéntrico, meta es igual, ¿no? Cromosoma extra en un par de cromosómico, ¿cómo se denomina eso de ahí? El cromosoma extra cuando tiene uno más, ¿cómo se llama? Trisomías, ¿no? Listo. Las aneuploidías son malformaciones, en otras palabras. Pueden originarse por la no disyunción de la meiosis, ¿sí? Por eso se puede producir, ¿no? Por la no disyunción de la mitosis también. Esto ya hemos visto que es meiosis, que es mitosis, cuáles son sus diferencias, semejanzas. Por un movimiento retardado en uno más de los cromosomas durante la anafase también, ¿sí? El principal. Ahí ven, no todos, pero se considera aneuploidías humanas. ¿Cuáles son las aneuploidías humanas? Monosomías, nolosomías, trisomías, tetrasomías y todos, ¿no? En realidad está quinto, sexto, séptimo, pero las más frecuentes son las que lo vamos a mencionar, ¿no? Listo. Síndrome de Down, trisonomía del 21. Síndrome de Edwards, trisonomía del 18. Pero vamos a ver Edwards algunas características porque ha venido. Síndrome de Patau, la 3. Síndrome de Leyen o maullido de gato, es la de elección del brazo 5 del cromosoma 5. Listo, no te olvides eso ahí. Mira, ha venido todo esto, ha venido en ese cuadrito, ¿sí? El principio de no dominancia. ¿A qué se refiere el principio de no dominancia? Es la obtención de los caracteres de los progenitores, ¿no? En la obtención de los caracteres de uno de los progenitores, ¿no? En la obtención de la obtención de un carácter intermedio, sí, ¿no? A eso se refiere. Esto ya lo hemos visto también. Él dice, son síndromes ligados a las autosomías, listo. A los autosomos o autosomías, ¿no? Listo. ¿Quién es este de acá? ¿Ya lo hemos visto? ¿Síndrome de Down? Sí. ¿Síndrome de Klinefelter? No. ¿Síndrome de Turner? No. ¿Síndrome de Patau? Sí. ¿Listo? ¿Cuál es? La E. Ahorita vamos a escribir cada uno de ellos. Son características importantes del síndrome de Down, excepto, te dice, ¿no? ¿Retraso mental? ¿Tiene retraso mental el síndrome de Down? Sí. ¿Ginecomastia? No. ¿Este de quién es característica? No te olvides, pregunta de examen. Excepto, dice. Este es del síndrome de Klinefelter. Klinefelter. No te olvides, ¿eh? Listo. Pliegue simiesco, sí, mano de simio se llama, ¿no? Mano de mono de simio. Listo. Aspecto mongoloide, sí, ya lo vamos a ver. Lengua satélite, sí, tiene una lengua bien grande, ¿no?
Listo. Síndrome caracterizado por semejarse al maullido de gato, ya lo vimos. ¿Cuál es su otro nombre del síndrome de maullido de gato? Mira, ¿cuál es su primer nombre acá? Ya lo vimos. Síndrome de Legembe, ¿no? Pero tiene otro nombre. ¿Cómo se llama su otro nombre? Querido chat, bueno, listo, no te olvides, pregunta de examen. Mira, vamos a hablar sobre el síndrome de Ledgers, ¿no? ¿En la trisonomía qué? En la 18, bueno, listo. Mira, ¿cuál es su característica que viene en el examen? Mira, micrognathia, o sea, tiene una mandíbula pequeña. Mira cómo es su mano. ¿Mano en qué? Así te van a decir mano en puño, ¿sí? Listo. Otra de las características que tiene que pequeño peso para la edad, o sea, nace pequeñito y tiene sobre todo la característica más importante, severo retraso mental, bueno, y obviamente ciertas deformidades también que va a presentar, bueno. Mira, característico, nariz plana, ancha, ojos achinados, rasgados, orejas en punta, lengua grande, ¿sí? Síndrome de Down, la fase característica de Down, bueno. Listo, mira, las manchas de Bruchfield, ¿de quién es? Síndrome de Down, listo. Cuando, otro de los síndromes también que mencionamos ahí es el síndrome de Turner. Cuando hablamos del síndrome de Turner, no te olvides, mire qué características tiene. Primero, número uno, que tiene que ser mujer. Listo. Ese es tiene que decirte. Si te dice que es varón, no, pues no. Otro que tiene que decirte, aparte de ser mujer, tiene que decirte que tiene talia corta, es pequeñita. Listo. Pterigoncolio, o sea, esa acá tiene eh, como remolinos, como arruguitas, diríamos, ¿no? Acá en el cuello, ¿no? Cubitus valgo, mira, una desviación, ¿no? Listo, coartación a la aórtica, esa es la malformación cardíaca que presenta. Riñón en herradura también, ¿no? Y disgenesia gonadal, ¿no? O sea, malformación. Listo, se caracteriza en la trisonomía del par 18, dice, ya lo vimos. ¿Cuál es la característica? Dice, retraso mental y psicomotor, sí, occipucio saliente, sí. ¿Por qué? Porque tenía la mandíbula pequeña. Pies en pata mecedora, sí. Orejas en deformes en inserción baja, sí. ¿Cuáles? Todas. Algunas otras características para complementar. Listo, corresponde al síndrome de Turner, no te olvides, 45XX. Los 47, ¿quiénes son? Klinefelter, no te olvides esto de acá. Klinefelter, y ahí vamos a ver alguna característica, ¿sí? Que son grandotes, todo, bueno. Acá está, mira, síndrome de Klinefelter, ¿por qué se caracteriza? Degeneración testicular lenta, sí, tienen los testículos pequeños, bueno. Listo, ginecomastia en el varón, sí, este es lo más característico, no te olvides. Presencia de cuerpos de varias en las células, sí, talla alta, sí, estos son bien grandes, ¿no? Flacos y grandes. ¿Cuál es la característica? La respuesta, la E. Es una, ¿qué dice? Es una anomalía cromosómica sexual, te dice. ¿Quién es? Tiene que decirte X o Y. En este caso es el triple X, ¿no? Listo. El primer ratón transgénico, ¿cómo se llamó? Cumulina, bueno, ya lo hemos visto. Vamos a ver un cuadrito también acá. El organismo clonado puede caracterizarse por ser, dice, un organismo clonado puede caracterizarse porque presentar características hereditarias idénticas, sí. Algunas son diferentes debido a su mutación, sí, porque pueden mutar, bueno. Deben ser idénticos si procede de un huevo fecundado único, es lo ideal, bueno. Ahí ve cuáles todas. Listo. A través de la clonación, ¿qué se puede obtener? Estudios químicos y estructurales del gen, sí, producir insulina, sí, producir interferones, sí, producir hormonas, sí, es teórico, ¿no? Listo, ¿cuál es la E? Sobre la clonación de la oveja Dolly, ¿cuál es cierto? Mire, lo vamos a ver en el dibujito, ¿no? A un huevo no fecundado u ovocito se le extrae un núcleo, sí, o sea, a una oveja le sacaron un huevo no fecundado, ¿no? Y al huevo no fecundado u ovocito anucleado, así se llama, este se implanta un nuevo a un núcleo, pues, ¿no? Deseado genéticamente. En la figurita lo vas a entender. El implante del núcleo se efectúa mediante un pulso eléctrico, sí, este es el método, pues, ¿no? Listo, y el nuevo embrión viable se implanta en otra oveja provisional, gestante provisional, sí, ¿cuáles? Todos. Acá está todo lo que necesitas aprender está ahí, pero en este dibujito lo vas a entender. Creo que es en la lámina siguiente. La clonación humana plantea problemas de qué tipo. Éticos, sí, morales, sí, legales y todos, ¿no? Listo. La clonación de la oveja Dolly se usó una técnica, ¿cómo se llama? Ya lo vimos, ya te expliqué, pero lo vamos a entender en la imagen. ¿Cómo se llama? Transferencia nuclear. Sacaron el núcleo de uno y lo pusieron a otro, ¿no? Listo, mira, acá está. Este es el esquemita, mira. Esta es una ovejita. De esta oveja, ¿qué se tomó? Es la, la donadora, obviamente, de su óvulo, ¿no? Con su núcleo donador, acá está. Mira, este núcleo, ¿qué pasa? Y acá tenemos la otra ovejita que se va a tomar su óvulo, ¿no? De acá se toma su óvulo y de esta se va a tomar el núcleo, ¿no? Listo, no te olvides. Mira, y esto que se hace se fusiona. ¿Por qué? Por un mecanismo que se llama descarga eléctrica, ¿no? Que ya lo vimos en la pregunta, mira, ¿ven? Sí, está por acá.
transferencia nuclear y descarga implante por pulso eléctrico, ¿sí? Por una descarga eléctrica. Listo, y esta célula se va a fusionar y va a empezar a dividirse, pues, ¿no? Y va a formar el embrión. Y esto de acá es lo que se va a depositar en una madre sustituta, pues, ¿no? Y como resultado de ello, va a producir ese embrión, se va a convertir en un corderito, ¿no? ¿Cómo se llamó el primero? Dolly, pues, ¿no? Listo, y con ese grafiquito lo vas a entender mucho mejor que lo que está en teoría, pues, ¿no? Lo lees ahí y lo vas a relacionar. Mira, eso ya ha venido. En el ser humano no ha venido, pero te puede venir también, mira, ve. Sí. En lo que estamos hablando acá en realidad es de la terapia génica, ¿no? O sea, el uso de genes de un ser vivo para darle a otro, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se saca una copia de la médula ósea, mira, ve, ¿sí? Del brazo, siempre tiene que ser del brazo y tiene que ser del brazo izquierdo, ¿sí? Entonces, estas células, acá está, mira la descripción. En estas células del paciente, las copias tienden a expresarse, es decir, que deben sintetizar unas proteínas, ¿sí? Como lo vemos acá, deben sintetizar proteínas, y lo cual carece y causa la enfermedad, ¿no? Entonces, la carencia de ciertas proteínas, ¿por qué piensas que nos vacunamos? ¿Por qué? Porque no tenemos ciertos antígenos, ¿no? Anticuerpos, perdón, en nuestro organismo que son faltantes, ¿no? Entonces, necesitamos microorganismos patógenos, pero obviamente ya trabajados, bueno, anteriormente, y nos ponen, ¿cómo se llama eso? Inmunidad, ¿qué? Ya lo vimos, activa, bueno. Listo, los tres últimos ejercicios para acabarlos bien. Listo, a través del proyecto El Genoma Humano se han detectado enfermedades como que neurofibromatosis, distrofia, cáncer de mama, todos, bueno, listo. Y el cromosoma humano dice secuenciado totalmente, listo, no te olvides. ¿Hasta qué número? Hasta el 22. El sexual también, bueno, el genoma humano que permite conocer con anterioridad la predisposición a enfermedades y tener un diagnóstico preventivo, sí, crear fármacos nuevos y específicos, sí, la secuencia total del código genético humano, sí, ¿cuál es la clave? La E, pues, ¿no? Listo. Entonces, mire, lo que hemos repasado acá son 100 preguntas, ¿sí? Que no es poco, pues, ¿no? Es bastante en realidad, no sé cuánto tiempo hemos tomado, pero que nos va a servir para recordar, ¿no? Entonces, con esto te vas a medir. Mira, todas las preguntas hemos sacado de diferentes, de nuestros bancos, pero de diferentes, universidades también, tanto del CEPUN de acá, los centros PRES de diferentes universidades, como también, las universidades principales también del medio también, ¿no? Del medio de nuestro país, me refiero, bueno. Espero que nos sirva y aprovechar, y si no lo sabemos, hay que recordar, hay que volver a repasar, ¿no? Que al margen de todo, creo que nos está dando tiempo, ¿no? Entonces no olvides que sí se puede, ¿no? Todo depende de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a dejar ahí eso.